Bombazo mundial. La noticia ha sacudido el mercado europeo. Según las últimas informaciones, Bruno Guimaraes habría comunicado al Newcastle su deseo de cambiar de aires durante este verano. Todavía no existe ninguna confirmación oficial sobre cuál será su próximo destino, pero cuando un centrocampista de este nivel aparece en el mercado, todos los grandes clubes del continente deberían prestar atención. Y si hay un club que no puede permitirse mirar hacia otro lado, ese es el Real Madrid. Porque el debate no gira únicamente alrededor del nombre de Bruno Guimaraes. El verdadero debate es otro mucho más importante. ¿Necesita el Real Madrid un futbolista con sus características? La respuesta, desde una perspectiva madridista, parece bastante evidente. Durante muchos años, el Real Madrid dominó Europa gracias a un centro del campo irrepetible. Luka Modric, Toni Kroos y Casemiro marcaron una época que probablemente nunca volverá a repetirse. Tres perfiles completamente diferentes que, juntos, formaban una maquinaria perfecta. Uno organizaba el juego, otro aceleraba el ritmo cuando era necesario y el tercero protegía absolutamente todo lo que ocurría por delante de la defensa. Con el paso del tiempo llegaron los relevos naturales. Jude Bellingham se convirtió rápidamente en una estrella mundial. Federico Valverde continúa demostrando que puede rendir prácticamente en cualquier posición. Aurelien Tchouaméni aporta equilibrio defensivo. Eduardo Camavinga ofrece energía, recuperación y capacidad para romper líneas con conducción. Sin embargo, incluso con tanto talento, existe una sensación compartida por muchos aficionados madridistas. El equipo todavía necesita un centrocampista capaz de asumir completamente la dirección del juego durante los partidos más exigentes. Y aquí aparece Bruno Guimaraes. El internacional brasileño representa precisamente ese perfil que cada vez resulta más complicado encontrar en el fútbol moderno. No es únicamente un mediocentro defensivo. Tampoco es un organizador clásico. Su principal virtud consiste en combinar ambas facetas de manera natural. Recibe el balón bajo presión sin esconderse. Siempre ofrece una línea de pase. Tiene personalidad para pedir la pelota incluso cuando el partido atraviesa momentos complicados. Sabe cuándo acelerar la circulación y cuándo detener el ritmo para dar tranquilidad a sus compañeros. Eso no se enseña. Eso pertenece a los futbolistas especiales. Muchas veces se habla únicamente de sus estadísticas, de sus recuperaciones o de sus asistencias. Pero quien observa regularmente sus partidos descubre algo mucho más importante. Bruno mejora el rendimiento colectivo. Hace mejores a los jugadores que tiene alrededor. Y precisamente eso es lo que necesita cualquier gran equipo. El Real Madrid posee futbolistas extraordinarios capaces de decidir partidos con una acción individual. Vinicius puede romper cualquier defensa. Kylian Mbappé puede marcar diferencias prácticamente desde cualquier zona del ataque. Jude Bellingham aparece constantemente donde más daño hace al rival. Pero incluso los mejores atacantes necesitan a alguien detrás que organice todo el sistema. Durante años ese papel perteneció a Toni Kroos. Desde su salida, el equipo ha sabido competir, ha continuado ganando y mantiene una plantilla espectacular. Sin embargo, muchos encuentros han dejado una sensación evidente. En determinados momentos falta pausa. Cuando el rival presiona arriba. Cuando el partido necesita bajar revoluciones. Cuando el equipo debe controlar la posesión durante 10 minutos para enfriar el ambiente. Ahí es donde un futbolista como Bruno Guimaraes podría ofrecer soluciones muy interesantes. Además, existe otro aspecto que suele pasar desapercibido. Bruno conoce perfectamente el ritmo físico de la Liga Premier, probablemente la competición más intensa del mundo. Cada jornada disputa encuentros donde las transiciones son constantes y la presión apenas concede segundos para pensar. Eso provoca que llegue preparado para soportar la enorme exigencia competitiva del Real Madrid. No necesitaría un largo proceso de adaptación al fútbol de máximo nivel porque lleva varias temporadas enfrentándose semanalmente a algunos de los mejores jugadores del planeta. Ahora bien, tampoco conviene dejarse llevar únicamente por el entusiasmo. Todo fichaje presenta riesgos. Y este también los tendría. El primero es evidente. El precio. El Newcastle no necesita vender. Aunque el jugador pueda desear un cambio de aires, el club inglés mantiene una posición económica mucho más sólida que hace algunos años. Eso significa que cualquier negociación partiría de cifras extremadamente elevadas. El Real Madrid nunca ha sido un club que pague cualquier cantidad simplemente porque un futbolista esté de moda. La política deportiva durante la última década demuestra exactamente lo contrario. El club estudia cuidadosamente cada inversión. Analiza la edad. Analiza el margen de crecimiento. Analiza el salario. Analiza el impacto económico total de la operación.
Si alguno de esos factores no encaja, Florentino Pérez prefiere esperar antes que precipitarse. Y probablemente esa sería una de las grandes dificultades. ¿Vale Bruno Guimaraes una inversión cercana a los 100 millones de euros? Aquí aparecen opiniones muy diferentes. Para algunos, sí. Porque encontrar un centrocampista completo resulta casi imposible. Para otros, no. Porque el Real Madrid ya dispone de varios jugadores importantes en esa zona del campo. Precisamente ahí nace el verdadero debate. No se trata de fichar simplemente por acumular talento. Se trata de incorporar el perfil adecuado. Y esa diferencia cambia completamente la conversación. Muchos aficionados argumentan que Tchouaméni puede desempeñar perfectamente ese papel. Otros creen que Camavinga terminará convirtiéndose en ese gran organizador. También existe quien considera que Arda Güler, con el paso de las temporadas, retrasará su posición para participar mucho más en la creación. Todas esas posibilidades existen. Pero Bruno Guimaraes ofrece una garantía inmediata. No hablamos de una promesa. No hablamos de un futbolista que todavía debe demostrar su nivel. Hablamos de un jugador plenamente consolidado, acostumbrado a competir bajo presión y que ha demostrado personalidad suficiente para asumir responsabilidades en escenarios muy exigentes. Hay otro detalle especialmente interesante. Su carácter competitivo. Bruno nunca desaparece de los partidos importantes. Puede equivocarse. Puede perder algún balón. Puede fallar un pase. Pero jamás deja de ofrecerse. Jamás deja de competir. Ese tipo de personalidad siempre ha sido muy valorada dentro del vestuario del Real Madrid. Porque la historia del club exige futbolistas capaces de soportar una presión que muy pocos equipos conocen. Jugar en el Santiago Bernabéu significa convivir con la obligación permanente de ganar. No basta con hacerlo bien. No basta con competir. Hay que conquistar títulos prácticamente cada temporada. Y precisamente por eso muchos consideran que Bruno posee el carácter necesario para vestir la camiseta blanca. Aunque nunca lo haya afirmado públicamente, resulta fácil imaginar que para cualquier futbolista de élite la posibilidad de jugar en el Real Madrid representaría uno de los mayores honores de su carrera. Pocos clubes ofrecen un escaparate comparable al del conjunto blanco, tanto por su historia como por su ambición permanente de luchar por todos los títulos. Sin embargo, la gran pregunta continúa abierta. Si realmente Bruno Guimaraes abandona el Newcastle durante este mercado, ¿debería el Real Madrid convertirlo en una prioridad absoluta? La respuesta no es tan sencilla como parece. La pregunta con la que terminábamos la primera parte sigue siendo la más importante de todas. Si Bruno Guimaraes realmente abandona el Newcastle durante este mercado de fichajes, ¿debería el Real Madrid hacer todo lo posible para incorporarlo? Desde una perspectiva madridista, la respuesta depende de una sola cuestión: ¿qué tipo de equipo quiere construir el Real Madrid para los próximos 5 o 6 años? Si el objetivo es seguir confiando exclusivamente en el crecimiento de los futbolistas que ya forman parte de la plantilla, entonces quizá no sea necesario realizar una inversión de semejante magnitud. Tchouaméni continúa evolucionando, Camavinga todavía tiene un enorme margen de mejora, Valverde es uno de los centrocampistas más completos del mundo y Jude Bellingham representa el presente y el futuro del club. Sobre el papel, el centro del campo parece perfectamente cubierto. Pero el fútbol no siempre se analiza únicamente sobre el papel. Los grandes equipos no ganan únicamente porque tengan buenos jugadores. Ganan porque sus piezas encajan. Y precisamente ahí aparece Bruno Guimaraes. No llegaría para quitar protagonismo a nadie. Llegaría para complementar un grupo que ya posee muchísimo talento. Imaginemos durante un instante un centro del campo formado por Bruno Guimaraes, Federico Valverde y Jude Bellingham. 3 futbolistas capaces de correr durante 90 minutos. 3 jugadores con enorme capacidad física. 3 centrocampistas preparados para recuperar el balón inmediatamente después de perderlo. 3 futbolistas con llegada al área rival. Pero además existiría un detalle muy importante. Bruno sería el encargado de iniciar prácticamente todas las jugadas. Mientras Valverde rompería líneas con su potencia y Bellingham aparecería constantemente entre los espacios, el brasileño tendría la responsabilidad de organizar la salida del balón. Eso permitiría liberar todavía más a los jugadores ofensivos. Y cuando el Real Madrid consigue que sus atacantes reciban el balón en mejores condiciones, normalmente ocurre lo que todos conocemos. El equipo genera ocasiones. Marca goles. Y termina imponiéndose. Ahora bien, también existen argumentos que invitan a la prudencia. Uno de ellos tiene nombre propio. Arda Güler. El joven talento turco ha demostrado que posee una calidad extraordinaria. Aunque su posición natural sea mucho más adelantada,
Muchos especialistas consideran que con el paso de los años podría retrasar algunos metros su posición para convertirse en un organizador con mucha libertad. Si eso sucede, la llegada de otro centrocampista importante podría reducir parte de su protagonismo. También aparece otro aspecto que el Real Madrid siempre estudia cuidadosamente: el equilibrio dentro del vestuario. Una plantilla llena de estrellas necesita minutos para todos. Necesita competencia. Pero también necesita mantener satisfechos a jugadores que aspiran a ser titulares. Si Bruno Guimaraes llegara al Santiago Bernabéu, el entrenador tendría por delante uno de los mayores desafíos de la temporada: gestionar un centro del campo repleto de futbolistas de primer nivel. Porque nadie aceptaría fácilmente convertirse en suplente habitual. Ni Valverde, ni Camavinga, ni Tchouaméni, ni Bellingham. Eso obligaría al cuerpo técnico a realizar rotaciones constantes durante toda la temporada. Sin embargo, el calendario moderno prácticamente exige disponer de una plantilla muy profunda. Cada año aumentan las competiciones. Cada año aparecen más partidos internacionales. Cada año existen más riesgos de lesiones. Por eso ya no basta con tener 11 titulares. Los clubes que aspiran a conquistar todos los títulos necesitan prácticamente 20 futbolistas preparados para jugar cualquier encuentro. Y ahí el Real Madrid suele marcar diferencias. La historia reciente demuestra que el club blanco siempre intenta adelantarse al mercado. No espera a que aparezcan las urgencias. Prefiere anticiparse. Lo hizo durante años incorporando jóvenes talentos antes de que explotaran definitivamente. Lo hizo reforzando posiciones que aparentemente ya estaban cubiertas. Y gracias a esa planificación consiguió mantener un nivel competitivo extraordinario durante más de una década. Por eso resulta lógico que el nombre de Bruno Guimaraes genere ilusión entre muchos aficionados. Porque reúne prácticamente todas las cualidades que exige el Real Madrid. Tiene experiencia internacional. Conoce la máxima competición europea. Ha demostrado personalidad. Compite con intensidad. Posee calidad técnica. Y además se encuentra en una edad ideal para ofrecer varios años de máximo rendimiento. Naturalmente, ningún fichaje garantiza el éxito. La historia del fútbol está llena de jugadores extraordinarios que nunca consiguieron adaptarse a determinados clubes. Vestir la camiseta del Real Madrid implica soportar una presión incomparable. Cada error se analiza. Cada empate genera críticas. Cada derrota provoca un debate nacional. No todos los futbolistas están preparados para convivir con esa exigencia. Pero observando la personalidad de Bruno durante las últimas temporadas, cuesta imaginar a un jugador que se esconda cuando aparecen los momentos difíciles. Más bien ocurre lo contrario. Da la impresión de crecer cuando aumenta la responsabilidad. Y precisamente ese tipo de carácter suele triunfar en el Santiago Bernabéu. Existe además un factor estratégico que el Real Madrid tampoco debería ignorar. Cuando un futbolista de máximo nivel entra en el mercado, no solamente importa reforzarse. También importa evitar que un rival directo lo haga. Si clubes como el Arsenal, el Manchester City, el Liverpool o cualquier otro gigante europeo consiguen incorporar a Bruno Guimaraes, estarán fortaleciendo una posición especialmente importante. Eso significa que el Real Madrid no solamente debería valorar si necesita al jugador. También debería preguntarse cuánto mejoraría uno de sus futuros rivales con su incorporación. Ese tipo de decisiones muchas veces terminan marcando una década. Porque las grandes diferencias entre los gigantes europeos suelen decidirse por pequeños detalles. Un pase. Una recuperación. Un centro del campo capaz de dominar una eliminatoria de la Liga de Campeones. Bruno Guimaraes pertenece precisamente a ese grupo de futbolistas que pueden cambiar la dinámica de un equipo. No necesita marcar 30 goles por temporada. No necesita aparecer constantemente en las portadas. Su influencia suele apreciarse durante los 90 minutos. En la salida del balón. En la presión. En la inteligencia táctica. En la capacidad para interpretar cada momento del partido. Y esos jugadores suelen ser los favoritos de los entrenadores. Porque hacen mejor al colectivo. Al final, la decisión corresponde únicamente al Real Madrid. Será el club quien determine si la operación resulta viable desde el punto de vista deportivo y económico. Pero desde una visión puramente futbolística resulta difícil negar que Bruno Guimaraes posee el perfil que muchos madridistas llevan tiempo reclamando. Un centrocampista completo. Con personalidad. Con liderazgo. Con capacidad para organizar el juego. Con calidad suficiente para competir al máximo nivel. Y con el carácter necesario para asumir la enorme responsabilidad que supone defender el escudo del club más grande del mundo. El mercado de fichajes todavía puede ofrecer muchas sorpresas.
Quizá Bruno Guimaraes termine permaneciendo en el Newcastle. Quizá otro gigante europeo acelere las negociaciones antes que nadie. O quizá el Real Madrid decida entrar definitivamente en la carrera. Lo que parece indiscutible es que, si el futbolista brasileño cambia de club este verano, estaremos hablando de una de las operaciones más importantes del mercado. Y si existe una institución que nunca debería renunciar a incorporar a los mejores jugadores del planeta, esa institución es el Real Madrid. Porque la historia del club no se ha construido reaccionando a los movimientos del mercado, sino liderándolos. Y cuando aparece un futbolista con la calidad, la personalidad y el impacto de Bruno Guimaraes, como mínimo merece que el Real Madrid estudie seriamente la posibilidad de vestirlo de blanco.